Hola, Dios les bendiga en gran manera, esperando que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Como siempre, recordemos depositar nuestra confianza en Dios. Hoy voy a compartir una enseñanza que sé que en algún momento de nuestra vida usted la ha vivido, yo la he vivido y sé que quizás usted también. Y el tema es que muchas personas utilizan el no juzgues, el que juzga es Dios. Esto basado en Mateo 7:1, donde nos enseña la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchas personas lo dicen: no juzgues. ¿Usted quién es para juzgar? El que juzga no es Dios. Entonces, como decía, muchas personas lo han vivido, muchas personas lo utilizan, pero ¿esto es lo que quiere decir Dios? La respuesta es no. Primero vamos a definir, mis amados hermanos y amigos, qué significa el juzgar. Según el diccionario, significa deliberar quien tiene autoridad para ello, acerca de la culpabilidad de alguno o de la razón que le asiste en ese asunto en sentenciarlo. Es importante en este punto, en todos los puntos referentes a estudiar la palabra de Dios, el escudriñar las escrituras. Y el punto es que la persona no se puede quedar solo con un versículo bíblico. De allí radica la mala interpretación, al quedarnos nosotros solamente con un versículo bíblico. Dice Mateo 7:1-5, no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzgan a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga? No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. Nuestro Señor Jesucristo, en el pasaje de Mateo 7:1-5, nos enseña, no enseña, no juzgue. Más bien nos dice, antes de juzgar, examínense ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. Esto basado en 2 Corintios 3:5. Oígase bien, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:1-5 no está diciendo no juzgues, está más bien haciéndonos reflexionar. Antes de juzgar, piénselo bien, y si usted está en esa condición de hacerlo. También nos quiere decir en ese pasaje que no lo hagamos injustamente, no lo hagamos arbitrariamente, es decir, oiga, no sea parcial, no se olvide de la misericordia, porque como usted siembra, también va a recoger. Entonces, recordemos, nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, dice: no sea hipócrita. Es decir, que finge usted una cualidad, sentimiento, virtud u opinión, pero eso es hipocresía. Eso es cuando juzga hipócritamente, es decir, usted está juzgando, pero usted también está haciendo lo mismo. Esto es cuando condenamos a alguien y usted está cometiendo el mismo pecado. Oiga, no se deje de congregar, cuando yo también
me dejo de congregar. Oiga, deje de insultar cuando usted también insulta. Oiga, no diga mentiras, mentiroso, cuando usted también practica la mentira. Entonces en eso se basa el no juzgar hipócritamente. Cuando condenamos a alguien que está cometiendo algún pecado que nosotros mismos estamos cometiendo. Entonces nuestro Señor Jesucristo enseñó, oiga, juzgue con justo juicio. Es decir, juzgar sí podemos, pero hacerlo con justo juicio. Es decir, no debemos juzgar también según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Eso lo enseña Juan 7:24. Entonces el pasaje anterior enseña que nosotros debemos ser ejemplo. Y enseña Juan que debemos hacerlo con verdad. Entonces esto es importante tenerlo presente. Entonces más bien uno, en vez de llegar uno a juzgar cuando uno está cometiendo lo mismo, más bien debemos hablar pluralmente. De esa forma nos edificamos los unos a los otros. Es decir, mejor hablemos como, oiga hermanos, cambiemos, mejoremos. Eso que hacemos está mal. Porque muchas veces caemos en eso. Oiga, yo juzgo, pero yo también estoy haciendo lo mismo. Entonces acá el mensaje es que Dios no condena que juzguemos, pero debemos hacerlo con justo juicio. También quiere decir que nosotros para hacer eso debemos ser ejemplo. Como decía yo ahorita, condenamos muchas veces al hermano porque se deja de congregar, pero yo estoy haciendo lo mismo. Pero yo sí estoy en el derecho, cuando sí me congrego, de exhortar al hermano. Oiga hermano, Hebreos 10:25 dice que no nos dejemos de congregar. Ánimo. Y me pongo también en el lugar de él porque yo después más adelante puedo pasar por la misma situación. Por eso nosotros también debemos impartir misericordia. Porque yo también puedo llegar a estar en la misma situación de aquel hermano. Entonces ahí es cuando uno llega y se pregunta, ¿con el juicio que juzguemos seremos juzgados? ¿Cómo queremos ser juzgados nosotros? Ahora no juzguemos también, no miremos el juzgar como algo muy malo, como algo que me está condenando, no. Más bien veámoslos como algo positivo. Cuando algún hermano me juzga con justo juicio, esto lo está haciendo para mi bien, porque quiere que yo cambie, porque quiere que yo mejore, porque quiere mi salvación. Sería al contrario si no hago nada y no estoy practicando el amor porque estoy mandando a ese hermano a la condenación. Entonces el mensaje es, Dios no condena al juzgar, pero sí nos dice en otras palabras, hijitos, hijitas, no juzguen a nadie si usted no es ejemplo. Primero, corrija sus fallas. Como dice, saca primero la viga que está en tu ojo, para después ayudar a otros, para sacar la paja del hermano. Entonces no caigamos en la condenación de juzgar injustamente. Entonces cuando nos digan, oiga, no juzgue, el que juzga es Dios, recordémosle esto, no. La palabra de Dios sí enseña que obviamente Dios nos va a juzgar según nuestras obras. Pero sí nos enseña que nosotros podemos juzgar justamente yo siendo ejemplo. Y si no soy ejemplo, pues, como dije, hablemos pluralmente. Oiga, cambiemos, mejoremos, etc. Este era el mensajito que quería compartir el día de hoy porque me hicieron esta pregunta. Pero el error al hacer esta pregunta fue que nos basamos solo en un versículo bíblico. Mateo 7:1, no juzgues para que no seáis juzgados. Entonces recuerden también la importancia de leer el contexto. En este pasaje pues lo leí todo, Mateo 7:1 al 5, donde explica lo que quiere decir nuestro Señor. Entonces este era el mensaje que quería compartirles, espero que sea de gran edificación y que Dios les bendiga en gran manera. Recuerden, les habló José Fernando.